Bueno, la pandemia nosotros, o sea, digamos, hace 2 meses aproximadamente nos fuimos de Santiago, nos vinimos a una casa en un cerro cerca de la costa, bastante aislado. Hicimos el ejercicio de aislamiento más radical y vemos caballos y gallinas. Y podemos un poco darnos unas vueltas en el cerro, qué sé yo, eso nos ayuda harto. Pero uno piensa muchas cosas, ¿no? Yo he pensado lo extraña de la situación. Yo creo que es una situación toda esta muy rara, como que se ponen muy en cuestión las formas de vida que tenemos. O sea, lo que me ha llamado más la atención es que probablemente la gente en el campo es la única que no ha visto alterada su forma de vida. Esa idea como romántica del campo esta vez es bien envidiable, y en cambio la situación en las ciudades es raramente angustiosa. Como, tiene algo como de esquizofrenia también el asunto, o sea, de bipolaridad, quiero decir, que entre las cifras que nunca son demasiado claras, estas cuarentenas como modulares. Ahora vi que está como creo que el 83% de las camas UCI copadas, lo que es altísimo, pero pareciera que no se notara eso. No sé, yo creo que ha dado mucho que pensar al respecto de cómo sigue la vida para adelante, cómo sigue el sistema de vida. El sistema de vida personal y el sistema de vida en general, creo. Las ciudades, yo creo que esa pregunta se la tienen que estar haciendo, digamos. O sea, no las ciudades no se pueden hacer preguntas, pero los que comandan las ciudades y la gente y los que vivimos en las ciudades. Sí, pues hubo que paralizar varias cosas, entre ellas estábamos preparando el lanzamiento del disco que yo saqué el año pasado, el No Voy a Llorar. Yo no soy en general muy dado digamos, lo hago lo justo y necesario, el concierto en vivo, pero estábamos preparándolo, estaba muy bien encaminado, y lo tuvimos que cortar, y eso y varias otras cosas. Y en cambio, como, claro, volver como a pensar un poco cómo seguir. Ahora, esto ha confirmado una idea que a mí siempre me ha rondado, que es más la idea de producir música y echarla a andar por internet y olvidarse, que estar tocándola en vivo. A mí eso siempre o sea, en lo que entendemos como industria chilena, siempre lo he encontrado como muy a contramano por las condiciones en general en que se toca la música en vivo en Chile. Pero esto ha confirmado un poco la idea de producir música y que internet haga lo suyo, digamos. Es más la creación y la producción de música. Ahora, claro, las condiciones en este momento para hacer música en general, en mi caso, se han dificultado porque tengo una hija de 1 año, está empezando a caminar, entonces hay que hacer 1000 cosas a la vez. Hay que estar como entre las clases para la universidad, la casa, los platos, mi hija, todo. Es como que el menos espacio que queda es el espacio como de creación. Ahora yo he vivido un proceso como de creación interna. Estoy como acumulando ideas que estoy como pensando en todo este proceso. Yo creo que las cosas en el medio chileno se dan por las condiciones que existen. O sea, yo nunca pensé que iba a escribir sobre música y iba a escuchar harta música y escribir sobre música, pero fue un poco por condiciones de trabajo que lo hice, y lo hice encantado, y me encantó, y me quedé haciendo, o qué sé yo, o hacer música para otras personas. Pero de a poco me fue gustando también eso, me fue gustando como todas las piezas del puzzle, digamos, que es crear, escribir sobre creaciones de otros, enseñar sobre todo. Mi lugar de enseñanza ha sido fomentar la música a no músicos. Eso es a lo que yo me he dedicado finalmente en lo que tiene que ver con la enseñanza, que me lo puse como una tarea, digamos, necesaria en relación a la educación en Chile, que es como, no sé si enseñar a escuchar música, porque no creo que eso se enseñe, pero fomentar la actividad de escuchar música, de poder dar a conocer más música, de practicar el hábito de la música. Y me ha gustado todo, ¿eh? La verdad que también creo que me ha gustado todo porque me pasa que tiendo como a aburrirme en una misma actividad. Soy de fácil
aburrimiento con repetir algo, como que encuentro que se acaba el chiste en esa cuestión. Entonces necesito como salirme, pero estar en relación con. En el fondo siempre estoy en relación con la música, pero he estado desde escribir y producir música, desde el periodismo musical, desde la universidad y la enseñanza, y eso como que me aliviana y me hace como retomar la energía para volver a hacer música, para volver a crear música, que es en definitiva lo que más me gusta. Pero esa energía también se acaba. Yo renuncié a enseñar música propiamente, porque encontré que gastaba mucha de la energía que a mí me gustaba para hacer música en enseñar, digamos, a hacer música, y eso encontré que era fatal. O sea, el ejercicio, los talleres de escucha musical, que son un poco como los talleres de literatura, pero de música, de escucha musical, y la universidad mismo también, las clases de estética o historia de la música, son ejercicios como de pensamiento en voz alta, incluso de discusión abierta en el que surgen ideas nuevas. Es como un lugar en donde la posibilidad de que aparezcan ideas nuevas es bastante probable. Y porque además creo que para hacer música hay que escuchar, hay que ser un buen escuchador de música. En eso estoy como bastante alineado con lo que creo que Borges decía en relación con la literatura, que hay que ser un buen lector para ser un escritor, antes que nada. Me gusta esa idea de ser un buen escuchador de música antes que nada. Y estos talleres, estos, digamos, encuentros tienen que ver con eso, las clases mismas en la universidad, con escuchar música y va a ir generando ideas a propósito también de lo distinto que la gente la percibe. A mí al menos me ronda en la cabeza como esta separación de mundos. No solo que están separados, sino que además se podrían como excluir incluso entre unos y otros. Y a mí me enreda, digamos, esa idea, me complica esa idea de que la academia sea como un lugar de análisis o de investigación o de estudio al respecto, por ejemplo, de las artes, de la música o lo que fuera, y todo eso ocurre en otro lugar que no tiene relación con eso. Yo más bien lo que he tratado como una y otra vez de hacer es como tratar de hacer invisible esa separación entre una cosa y otra. Yo me muevo en los dos mundos, diría que con cierta soltura. También me he cuidado de como estar en lugares en donde no sea como muy fundamentalista las posiciones y las ideas, que las hay. Hay academias que son súper radicales al respecto de ideas bien puristas de lo que se debe o no se debe hacer, y por otro lado hay lugares también en la calle que son muy radicales en contra de lo que podría ser la academia. Yo creo que a mí me pasaba cuando desde chico, que siempre estuve como con profesores de música en diferentes ámbitos, qué sé yo, un profesor que me enseñaba jazz, después otro profesor que me enseñaba piano clásico, después, qué sé yo, en el mismo conservatorio un profesor te enseñaba de una manera y otro de otra. Entonces siempre me fui haciendo como un panorama de que cada uno te iba a decir que tenía como la verdad de lo que había que hacer y lo que había que enseñar, particularmente lo que había que hacer. Y inmediatamente yo tenía como otro profesor que me enseñaba algo radicalmente distinto, entonces me daba cuenta de que nadie tenía como la última palabra, todos pretendían tenerla pero nadie la tenía, y me resultaba bien moverme de uno a otro, no le creía nunca mucho a nadie, y creo que me pasa eso, o sea, en el día de hoy, es como que llegué a ese punto, en el fondo como no creo que esté resuelto el asunto en ninguno de los lugares finalmente, y creo que es bueno un cierto tránsito de un lugar a otro, se necesitan, la academia necesita a la calle, digamos, por decirlo de alguna manera, y lo que pasa ahí, y la calle necesita el estudio y la investigación que hace también la academia con respecto a ellos, digamos. Y diría que ahora, con toda la situación de lo que está pasando, pueden pasar cosas tan inesperadas y giros tan radicales que en verdad todas esas como pequeñas verdades que vamos acumulando quedaron ahí colgadas. Estábamos haciendo la vida de una manera, con ciertos propósitos y metas y no sé qué, y ahora resulta que está en cuestión, digamos, y nos preguntamos si valía la pena hacerla así, si tenía sentido, si tiene sentido seguirla haciendo así. Antes las teleclases, digamos, el teletrabajo, pero las clases online y todo eso eran muy mal miradas, eran miradas como poco serias. Y ahora estamos todos en esa situación, y no solo estamos en esa, sino que además yo me he dado cuenta que algún tipo de clase se da incluso mejor. Hay gente que es mucho más tímida en una sala de clases y en su pieza, en un computador, es mucho más elocuente y se da una dinámica que yo he encontrado que ha sido
a mí al menos se me ha dado súper bien. Lo que más me ha sorprendido es que es como es una rara situación de intimidad distante y que te generan unas conversaciones mucho más horizontales, de todas maneras, a pesar de que yo siempre me he cuidado de tratar de producir esa situación como horizontal y no vertical en relación con los alumnos. Pero creo que acá se producen de manera mucho más horizontal, o sea, son como conversaciones en esta situación de intimidad distante en la que se generan conversaciones riquísimas. Yo nunca había tenido mejores conversaciones en clases que las que he tenido ahora desde el computador. Yo he tenido como ese tránsito que tampoco yo logro explicarlo muy bien por qué. No tengo muy claro por qué me he ido de una cosa a otra. Yo creo que más responde como a una curiosidad y una necesidad de cambio también. Yo creo que es un poco también a propósito de que quedarme en un lugar me tiendo a aburrir y musicalmente eso también me pasa. Es más entretenido la jardinería que repetir, digamos, como una suerte como de fórmula ya establecida. Entonces me he ido, claro, moviendo desde discos con mucha letra y muy cargados, incluso para bien o para mal. Yo creo que hacer letras es una cuestión súper difícil. Es difícil llegar como a una concisión y a una economía de medios en la letra con nuestro lenguaje. Pero me he movido desde discos bastante cargados literariamente a cosas puramente instrumentales, que es como, de nuevo, como decía Borges, es la forma más abstracta de las artes, la música instrumental, porque no, ¿qué quiere decir la música instrumental? Son solo sonidos, cada uno podría interpretarlo muy a su manera, podemos llegar a ciertos acuerdos con las emociones que nos producen, pero es un terreno totalmente indeterminado sobre los propósitos. Y el último disco, claro, el No Voy a Llorar, que para mí llegó a un término medio entre una letra que a mí me parece que ya está mucho más como decantada y una instrumentalidad, un mundo sonoro que acompaña a eso. Un disco que surge de puras canciones como que surgen en los desvelos, en el mal dormir, en la vigilia, en sueños casi como conscientes o ruidos mentales, pensamientos constantes que no paran, y en eso se colaron como estas canciones que tomaron como la misma dinámica de no parar. Fue un disco como que fueron apareciendo las canciones así, como quien piensa en un problema, noche a noche. Y también a mí, claro, es la manera que he tenido de trabajar particularmente los discos con canciones con letras, que es como a través de una cosa que las aúna. Canciones de Mísera, un disco sobre abusos de sacerdotes, digamos, de la iglesia. El Como un animal era un poco, son baladas románticas en relación con los crímenes de amor que yo fui encontrando y leyendo en diarios, digamos. Tocaciones, un disco como que lo reúne o lo aúna como la idea del erotismo en la música. Y este es de canciones de desvelo. O sea, creo que la búsqueda por una parte instrumental, puramente instrumental, que es una zona creo que más libre en la música, y estos discos de canciones con letras y con letras que a mí en general creo que son como de testigo. La manera de hacer canciones con letra para mí es un poco ser testigo de las cosas, más que canciones como muy confesionales. Esta probablemente sea sea un trabajo más confesional, pero en general me pongo como en el lugar del testigo. Efectivamente, yo creo que la música que he hecho yo, sean canciones o sea música instrumental, tienden a una cuestión como atmosférica, probablemente muy influida por la idea como de los impresionistas, que a mí me gustan mucho, y creo que soy bastante próximo a la manera que tuvieron de hacer arte, de hacer pintura, de hacer música, que es como momentos, digamos, como estampas o impresiones de ciertos momentos. Y eso a mí, creo que la música que he hecho tiende un poco como a esa manera, una manera un poco etérea, algo suspendida, siendo canciones o siendo música instrumental. Y yo estoy de acuerdo que el sonido emocional de la música que yo he hecho tiende a ser más bien nostálgica o melancólica. Y yo creo que fue la manera de yo sacarme esas emociones y no vivir como con ellas. Creo que en algún momento me di cuenta que podía tender mucho a eso mi personalidad, a yo ser demasiado nostálgico, y me di cuenta que haciendo la música, sacándome esa emoción a través del hacer música, yo me liberaba de ella. Y creo que es así. Estoy totalmente convencido que uno se libera de ciertas emociones cuando las tira, digamos, a la obra.
me acuerdo de una entrevista de Piazzolla, de Astor Piazzolla, el compositor argentino, que decía que su música es particularmente nostálgica, el tango de Piazzolla. Y en la entrevista él decía que su personalidad era una personalidad de mañana, no de noche, nada melancólico, nada nostálgico, un tipo bueno para el deporte, muy alegre, muy pragmático. O sea, todo lo contrario a lo que uno escucha en su música. Y no es que fuera todo lo contrario, sino que yo creo que al menos yo pensaba eso, que era como una manera de que eso se fuera en la obra y no quedara como en la persona. Nosotros además en Chile, particularmente en la música en Chile, tendemos a una cosa bien triste. Nuestra música suena triste. Quizás el folclore latinoamericano y la música popular latinoamericana en general, pero bueno, ya que estamos en Chile, tenemos una tendencia a una música triste. Yo creo que no está mal, eso es nuestra naturaleza musical, pero a mí me complicaría quedarme yo con ese sentimiento en la vida. Así que se vayan las canciones y que se queden ahí. Y a los nombres llego un poco como por la idea que te decía antes, como una idea que aúna al disco, ¿eh? O sea, llego como a, bueno, Canciones de Misa, que era sobre abusos de sacerdotes de la Iglesia Católica, caía de cajón, digamos. Y a los otros, El Común Animal, eran sobre estos crímenes de amor. Y me da mucho vuelta la idea del ser humano como animal, o sea, como el asesinato de una pareja que se prometió amor y que vivió todos los momentos felices de uno a otro. Es difícil de entender, digamos, súper difícil de entender. Bueno, a propósito de los femicidios y toda la discusión como hoy día, digamos. Ese espacio de animalidad del ser humano que anula lo racional y hace que aparezca una bestia, me llamaba la atención y por eso poco el nombre. Bueno, y así, pues los otros, el música ambiental es un poco lo que tenía que ver con el ruido medioambiental de las redes sociales, el tipo de peleas que se estaban dando, las discusiones, las opiniones. Y el No Voy a Llorar tiene que ver con esa como idea irrestricta en la masculinidad, que es que uno no se puede poner a llorar, de que los hombres tienen que como controlar ese espacio de fragilidad total que tenemos. Yo creo que los hombres chilenos somos infinitamente más frágiles que las mujeres chilenas. Podríamos ponernos a llorar, largarnos a llorar y no parar nunca más. Bertoni tiene un poema muy lindo sobre esa fragilidad, como de repente quebrarse y ponerse simplemente a llorar por todo. Y la frase como no voy a llorar es una frase que uno se dice a uno mismo como para no quebrarse también. Como no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero hay situaciones que uno, en verdad, lo único que quisiera es ponerse a llorar. Un escritor que me gusta mucho es Jonathan Swift, que es un gran satírico, que es que todo dicho muy en serio, muy seriamente, pero no tanto tampoco. Yo creo que, bueno, también es como parte de que yo no me parece que sea tan serio en el sentido como de tan importante lo que uno haga, o incluso la música, o qué sé yo, las artes, todo en la vida en realidad. Me parece que hay una parte de todo en la vida que no es tan serio, no es para tomárselo tan en serio, no es tan importante, nada es tan trascendental, uno se va a morir más que mal y bueno, se hace lo que se puede. Entonces, sacarse como ese darse mucha importancia, yo creo que libera de muchas cosas, y entre esa liberación, claro, aparece la sátira, un cierto humor, pero bien escondido. Igual a mí, en el hacer música, no es que me salga tanto la beta, digamos, del humor, ¿eh? No sé si me es un terreno tan de humor como la sátira, que en el fondo creo que sí hay más de eso, porque es más doloroso de lo que uno se ríe. O sea, Canciones de Misa no es que tenga nada de humor, ni mucho menos, ni se reía de nada, era más bien a ponerse nuevamente a llorar. ¿Cómo es posible que eso pase? En el música ambiental, a través de como recopilar ciertas peleas y ciertas formas de opinión de las redes sociales, que termina siendo muy ridículo también, pero todas las cosas al final me parece que es como que nada es tan serio, que nada es tan importante. Son maneras también como en que uno se esconde, ¿eh? A mí esa idea también me gusta. Llegué tarde ya a hacer todo anónimo, pero creo que pasado el tiempo y hoy día llego a la reflexión de que me hubiera gustado hacer todas las cosas que he hecho de manera anónima. Me hubiera gustado, o sea, creo que lo que hizo Banksy lo encuentro muy interesante como gesto. Bueno, el hecho a veces de hacer música para otras personas y qué sé yo, tiene algo de eso, ¿eh? De una suerte como de anonimato, a pesar de que el nombre de uno aparece y todo, pero nadie se acuerda al final. Pero me gusta como
esconderme más que menos. No me gusta mucho esa idea romántica de que el artista y su mundo interior y la expresión del yo y bla, bla, bla y todo eso me da mucho mono, en verdad. Me gusta más un ejercicio como más, aparentemente más frío y más hasta calculado para algunos, pero es muy raro el mundo en el que estamos. La situación de la pandemia y las cuarentenas y el aislamiento y todos entregados como a las redes para poder como trabajar y hasta celebrar cumpleaños. Como que de repente se radicalizó esa experiencia al máximo y yo creo que todavía no sabemos si nos gusta o no nos gusta. Se asumió que el teletrabajo funciona y en realidad ahora sí tú podés vivir en la punta del cerro o te podés ir a vivir al campo, qué sé yo. Yo creo que esa situación a mí me parece, la he pensado harto, me parece como atractiva esa situación, que se comprobó que que no hay que vivir en las ciudades necesariamente. No es que te perdís de todo si estás viviendo en la ciudad, más bien todo lo contrario. Ahora vivir en la ciudad se hizo la peor de todas las experiencias. Yo hablo con amigos que viven qué sé yo, en regiones y más en el campo en regiones y su vida no ha cambiado nada y es un paraíso vivirse esta experiencia en estas condiciones. Y todo esto además como situación actual venía de todo lo que veníamos políticamente, hace más raro toda la situación. Yo creo que estamos en un momento que es difícil de leer. Yo creo que lo mejor es como informarse, leer lo más que se pueda al respecto y tomar una cierta distancia para poder como leer la situación, porque si no se suele caer en algo que se cae bastante fuerte, y digo las redes sociales, particularmente en Twitter, que es en unos discursos muy dueños de verdades como llenas de fisuras. O sea, cada uno quiere creer lo que quiere creer y se cierra el mundo de acuerdo a eso y solo lo corrobora. Si solo corroboramos el mundo que queremos, no hay manera como de poner en duda nada. Yo creo que ahora más que nunca se pone en duda todo lo que uno cree, ha creído o quiere creer para adelante. O sea, yo por ejemplo en el mundo de la música, no sé si estarán pensando en general los músicos en qué va a pasar hacia adelante. O sea, el negocio de la música se acabó, digamos, en este momento, pero habría que pensarse cómo va a seguir hacia adelante. La precariedad de las artes que se mostró en esta pasada y de la vida de los artistas que se mostró en esta pasada es gigantesca. En eso yo creo que es un golpe mucho más fuerte el de esta pandemia de lo que creemos y de lo que queremos asumir. Es como que en verdad estamos tratando de pasar este chaparrón y después ya nos hacemos la idea de que todo va a volver a ser como antes y tal vez no vuelva todo a ser como antes. Y eso quiere decir que van a haber cosas que no van a seguir funcionando de la manera que funcionaban. Y yo creo que el mundo de las artes ahí tiene que pensar cómo hacerlo sustentable después. Yo creo que la música y la canción específicamente por la letra, por tener letra, son como testificadoras. Es como, no sé, si hubo un accidente y alguien que estaba por ahí lo vio, uno llega a donde sea alguien y le pregunta cómo fue el accidente y te puedan decir. Yo creo que las canciones, me gusta la idea de que tengan un poco eso, que vayan como efectivamente retratando momentos, digamos, de nuestra realidad. Por lo tanto, claro, es menos optimista mi visión al respecto de la influencia que puedan tener. Yo creo que es más después en el tiempo que en el tiempo mismo, digamos. O sea, me pareció sospechosa esta idea de canciones de protesta en tiempo real que pasó a propósito del estallido, como que las canciones surgieron en el segundo uno después de, qué sé yo, de alguna situación particular, demasiado como movidas por un apasionamiento así de decir algo. O sea, son portadoras de mensaje, pero pensaría más como después, como testigo. Las cosas suceden suceden de varias maneras, no una sola manera. Y la única manera, como valga la redundancia, aproximarse a ellas, yo creo que es con un poco más de tiempo. Observar las cosas con mayor distancia. No sé si uno puede observar bien las cosas así como in situ y rápidamente sacar un producto de eso. Yo creo que se necesita un poco de tiempo en las artes en general y en la música también. Pero también no creo que la canción tenga que ser solo eso. O sea, canciones sobre la moda, bienvenidas sean, digamos. Yo creo que tiene que haber un panorama amplio de lo que las canciones reflejan, retratan, cantan, cuentan. Estaba pensando en uno de los singles que sacó recién Bob Dylan, que es una suerte como de relato de la historia de Estados Unidos resumida en el siglo XX.
como acción la encontré fantástica, me encantó. Me encantó como la temporalidad, digamos, de la canción con el tema que canta, como mirar hacia atrás y con ojos más claros. Y de ahí decir. Pero bueno, no sé, cada cual también ahí las hace a su manera y de acuerdo a sus convicciones. Así que está todo bien. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo me demoro también en las cosas. Me demoro como en asimilarlas de la manera que me parecen más como están ocurriendo. Entonces, también eso me pasa al hacer música. Necesito como reposar un poco más las cosas y de ahí hay un punto en que siento que las tengo más claras para poder seguir, digamos. Pero es también es una cuestión bien irresuelta y bien extraña también que sea con el tiempo de las cosas, la obra y el tiempo como cronológico, o sea, las formas del tiempo, en realidad, todas sus formas del tiempo, el tiempo inmediato, el tiempo más general, es como pasan muchas maneras del tiempo cuando uno hace música o una obra, me imagino que una pintura, que sea una obra literaria. El tiempo mismo entra como en una relación distinta. Las horas se demoran más o menos de acuerdo a las ideas, cómo fluyen, no sé. Yo tengo como inspiraciones o referentes bien variados, bien variopintos y me ponen en diferentes situaciones. La pintura, por ejemplo, para mí es una referencia y una aproximación a algo que me genera muchas ideas. Pienso incluso que la música cuando la hago o la música que hago es muy visual, digamos. Son como una especie de cuadros. Yo al menos los veo así. Un disco son como diferentes escenas de una situación. Creo que me hubiera gustado ser pintor. Hay una cosa más inmediata también entre la idea y lo que hace, que en la música es mucho más lento, pasa por más procesos y puede hasta como cambiar totalmente de forma en relación con la idea que uno tenía. Pero, qué sé yo, para mí un referente, o sea, desde un documental de Bacon hasta ahora me estoy leyendo la biografía de David Bowie. Entre medio escucho a Parra recitar el soliloquio del individuo y me salen ideas. Por supuesto que en la música tengo muchas, desde Debussy también hasta Kraftwerk, no sé. Me pasa también que, así como tengo diferentes referentes, cuando hago música trato de hacerlo en diferentes situaciones. O sea, hay discos que yo me he propuesto hacerlos solo en la mañana, por ejemplo. Solo trabajarlos en la mañana y ocupar mi imaginación o mi cabeza musical bajo las condiciones que está en la mañana. Y otro al revés en la noche, como el último, No voy a llorar, que es un disco de noche, de trasnoche. Ahora, por ejemplo, que mi hija crece y hay muchas más responsabilidades, como el tiempo de creación se acota mucho más, hay que ser como mucho más efectivo también. Entonces me he propuesto, por ejemplo, escribir, anotar o grabar ideas musicales en 15 minutos, todos los días. 15 minutos es lo que se me ocurre. Y eso condiciona mucho también los resultados de lo que uno haga, y eso me gusta. O sea, son como límites que uno se pone, reglas. Y con los referentes también pasa, voy cambiando los referentes de acuerdo a cómo esté mi cabeza, probablemente en tal o cual momento. No tengo como referentes fijos, sino que son bastante móviles. Por supuesto que toda mi vida he escuchado Bach o el mismo David Bowie, y siempre me gusta y me gusta más y descubro cosas nuevas y todo, pero hay momentos en que es referente y otros momentos en que no es referente. A veces la referencia, qué sé yo, puede ser efectivamente la naturaleza y en otro momento no. No es siempre la naturaleza un referente, por ejemplo, no sé. Bueno, de hecho tengo muchos referentes femeninos. Creo que algo que he hecho es tratar como de realmente como de conectarme con una suerte de sensibilidad femenina para hacer música, canciones. Me interesa mucho la manera en que las mujeres hacen canciones. Creo que hay momentos en que me ha interesado mucho más. Hubo un tiempo que yo hacía un curso que era compositoras norteamericanas mujeres, solamente mujeres, y me metí mucho en la forma en que hacen las canciones, digamos, mujeres, entendiendo lo que alcanzaba a entender nomás o aproximándome hasta lo que alcanzaba a aproximar. Pero a mí me interesa y creo que tengo, o sea, que el resultado sonoro de la música que hago, no sé si es más femenino que masculino, porque eso puede ser mucho decir, pero tiene cosas, por lo menos no tan del estereotipo masculino, poniéndolo de esa manera. A mí me interesan las músicas mujeres. Ese ejercicio lo hice un tiempo, también comparaba como al respecto de ciertos mismos temas, cómo escribían la letra unos y otros. Ahora hay veces que es bastante parecido, otras veces que es radicalmente distinto,
pero me interesa, lo he hecho y he hecho cursos que tienen que ver solo con formas de hacer música venidas de mujeres. Ese lo pasaba muy bien, el de compositoras norteamericanas mujeres. Ponte un referente para mí como así ineludible es Joni Mitchell. Me encanta su cabeza, me encanta la manera en que ha ido haciendo música y ha ido variando y ha ido mutando y se ha ido transformando de una cosa en otra, por nombrar solo una de muchas, digamos. O sea, ciertos estereotipos en la música hay. Bueno, el rock tenía muchos estereotipos de cómo sería una masculinidad, pero tal vez a nivel de temas. El Tocaciones, por ejemplo, es un disco que toca bastantes temas sobre la masturbación y femenina. Uno particularmente a propósito de una película francesa, o el hecho que sea la mujer lo que está como alrededor de casi todas las canciones que yo he hecho, salvo como el Canciones de Misa, que es como un tema aparte, como un animal, Tocaciones, incluso No voy a llorar, tiene como que las historias están un poco armadas a propósito o alrededor de la mujer, digamos, como figura. No sé, una vez alguien me dijo que la música que yo hacía tenía como un grado de sensualidad, que sonaba con un grado de sensualidad. No soy yo quien pueda decir si lo tiene o no lo tiene, pero si es así, yo creo que esa es un logro que tiene que ver más con lo femenino en la música que con lo masculino propiamente. No sé, pienso en Sade inmediatamente. Es como que si yo, o sea, me encantaría poder, cosa que no va a suceder nunca ni nunca voy a poder, pero me encantaría como poder entrar en la cabeza de una mujer. Y en las canciones que he hecho alguna es como ese el ejercicio, como de tratar de hacer un intento totalmente vano de entrar como en la cabeza de una mujer. Yo creo que es mucho más complejo ese asunto de la manera de percibir, de pensar, de entender las cosas. Yo creo que hay realmente cosas muy distintas entre los hombres y las mujeres. Pero a mí, por ejemplo, cuando trabajo con mujeres, que generalmente lo hago, habitualmente, siempre, o sea, han habido colaboraciones con mujeres, qué sé yo, desde el Como un Animal con la Guadalupe Becker, acá está Kinética, que fue fuerte los feats que hay son con mujeres. A mí se me da una cosa infinitamente más fluida, no sé. A mí me resulta muy bien trabajar con mujeres. Demasiado cerca lo dicho, pero de verdad, se me da fácil, creo que entiendo en algún punto y me entienden, no sé. Me ha estado rondando mucho la idea de cuál es el lugar del oficio o pasión que uno tenga, en mi caso la música, en la vida de uno. Sobre todo en relación a las cosas que han sucedido y a los cambios como de forma de vida que estamos viviendo y el impacto de eso. O sea, más bien se me reafirma una idea de que hay que seguir haciendo música como forma de vida, como una forma de configurar la vida de uno antes que nada, digamos. O sea, lo que pueda pasar con eso para afuera o después, de verdad que importa menos que lo que significa para uno ese ejercicio. Porque ahora, digamos, hacer música, para mí, o sea, no hay ninguna claridad de lo que vaya a pasar para adelante. O sea, ¿para qué uno va a hacer un disco si no sabemos si se puede tocar, si qué sé yo? Bueno, para mí, más que nunca me dan ganas de hacerlo por la necesidad de hacerlo. Y se me confirma esa relación con la música. Eso. Bueno, me despido de todos. Muchas gracias. Ha sido una muy buena conversación para mí y espero que la disfruten ustedes también.